Parábola del fariseo y del recaudador de impuestos. Algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús le contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces en la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Bueno, esta semana el leccionario propone esta lectura donde a unos que se confiaban en sí mismos como justos, a unos que se creían santos por sí mismos, que se la daban de justos, que se creían superiores o más elevados en justicia y santidad que los demás, y que para colmo, al considerarse de esa manera, pues menospreciaban a los otros. A este tipo de personas Jesús les cuenta una parábola siempre actual. Es verdaderamente increíble, no solo que este sea un asunto que además se trata varias veces en el Nuevo Testamento, y que aquí en este pasaje aparece precisamente tan claro, sino que es increíble y desconcertante, no podemos entenderlo, que todavía ese orgullo de creerse superior o más justo o más santo que otras personas sea todavía una actitud que anide en el corazón de los creyentes. No lo entiendo. No lo entiendo. Podemos preguntarnos, ¿cuál ha sido tu experiencia con el Dios de la gracia? ¿Es que tú tienes más derecho o yo tengo más derecho que otras personas? Esto que hay aquí, de lo que estamos hablando, es una de las causas principales que hace que algunas personas, cuando meten la pata en su vida, meter la pata la metemos todos, cuando meten la pata en su vida, en vez de acudir a sus hermanas y hermanos en la iglesia, donde puedes tener confianza, mira, me ha pasado esto, he hecho esto, lo que sea, prefieren alejarse de la comunidad de santurrones, para no ser acusados, para no ser juzgados y para no ser condenados. No hay confianza con las hermanas y hermanos que te acompañarían en ese proceso de restauración. Aunque Jesús aquí en el pasaje le está hablando a estas personas que confían, ¿no?, que por sí mismos de creerse justos, también nos habla a nosotros ahora para que no tengamos jamás esa actitud que es más frecuente de lo que pensamos. A Jesús, que no olvidemos, siempre cercano a los pecadores, siempre cercano a ti y a mí, se le ocurre esta parábola que hemos leído. 2 hombres subieron al templo. Uno era fariseo, de los que cumplen la ley a rajatabla, y otro era un publicano, una de las personas también más rechazadas en aquel tiempo por ser servidores del Imperio Romano invasor, ¿no? Y por tanto, personas que valoraban muy poco su identidad como judíos. Por eso estaban sirviendo al imperio. Y como sabemos, además, en esa labor de recaudar impuestos, pedían un poquito de más, como sabemos ya todos, ¿verdad? Entonces, robaban de esa manera. La expresión de la parábola de subir al templo, porque el templo estaba en alto, estaba en el monte Sión, quiere decir también, bueno, lógicamente, ¿no?, que fueron a la presencia de Dios, al encuentro con Dios. Y por tanto estos 2 hombres van a orar allí en el templo.
Pero hay dos actitudes en esas oraciones. El fariseo, que sabéis que los fariseos estaban comprometidos con la santidad personal en la vida diaria y eran celosos de cumplir bien la ley, pues este fariseo está allí orando, pero se mira a sí mismo, comparándose con otros tipos de personas, y no solamente con otros tipos de personas, sino con la que tiene al lado. Pone el acento en la persona que tiene al lado, el publicano, el recaudador de impuestos. Pero el problema de su legalismo personal es que le conduce a la autocomplacencia religiosa. Se cree mejor que los demás. ¿Te suena a ti esto de creerse mejor que los demás? Grave problema, porque esa soberbia le impide ver su propia situación. Luego después hablamos. El fariseo, como era normal, los judíos, ¿verdad?, oraba de pie, ¿no? Vemos en el muro de los lamentos, el muro de las lamentaciones, los judíos hacen su oración de pie. Pero en vez de hablar con Dios, lo que hace es adorar su propio corazón. Peligro, ¿no? Y a veces nos pasa que adoramos cosas del estilo. Nosotros podemos decir que nosotros somos los mejores cristianos porque tenemos una identidad reformada. Somos los mejores. Y decir que los otros están mal. O al revés, ¿no? Otros pueden decir, para denigrarnos y autojustificarse, o reivindicarse a sí mismos, ¿no?, que menos mal que nosotros no somos como esos de la IEE, ¿no? Alguien lo dirá, ¿no? Por ahí, ¿no te suena, no? Bueno, pues también nos pasa al revés. Quienes se creían buenos y justos se autojustificaban a partir del cumplimiento de normas y preceptos que les daban la seguridad de estar bien ante Dios. Y de ahí se sentían con todo el derecho de creerse limpios por sí mismos, con más derechos ante Dios, con más dignidad sagrada que otros. Para mí, supongo que para ti también, es indignante, me parece indignante que en las iglesias en las que creemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, por los méritos de Jesucristo, tomemos nosotros actitudes idénticas a la de ese fariseo. No me lo explico. Es inconcebible. ¿Pero qué te voy a contar? Existe. No se entiende, pero existe. Sin embargo, el fariseo, si vemos el texto, no se queda sin la justificación de Dios porque Dios se la niegue, sino porque él cree que no la necesita, porque ya la ha conseguido por sí mismo, ni siquiera la pide en su oración. Hoy en día tenemos 1000 excusas parecidas, disfrazadas, maquilladas de ortodoxia doctrinal. Y esto es peligroso. Gracias, Señor, porque yo tengo el conocimiento correcto, no como esos hermanos que si son pentecostales, o esos hermanos arminianos que están equivocados, o esos hermanos bautistas, o esos católicos romanos. O gracias, Señor, porque yo sí que tuve un arrepentimiento verdadero, de convicción, no como ese hermano menganito, ¿qué tal? O gracias, que yo sí que tuve esa verdadera experiencia de encuentro contigo y no aquella otra persona. O gracias, Señor, porque tú a mí me has perdonado y me has hecho una nueva criatura. Aleluya, no como la hermana Pepita, que tal y cual. Pero tú o yo, ¿no?, ¿qué sabemos de la vida de otras personas, de otras criaturas que están en su propio camino, ¿no?, de la vida delante de Dios? Y hablamos de Dios y le damos el protagonismo a Él. Y muchas veces nosotros, Soli Deo Gloria, decimos, Soli Deo Gloria. Pero en el fondo nos damos la gloria a nosotros mismos infinidad de veces, con ese tipo de actitudes. Y hay incluso quienes se hace, ya lo he comentado algunas veces, quien se hace canales de YouTube, ¿verdad?, para autojustificarse criticando a los demás. Y darse la gloria a sí mismo, aunque esté diciendo luego, gloria a Dios, gloria a Dios. En 1 Corintios 10, 12, el apóstol Pablo dice aquello tan famoso de que el que piense estar firme, que mire que no caiga. Y lo dice recordándoles que la autosuficiencia es una forma sutil de idolatría.
Porque cuando confiamos en nosotros mismos, creyéndonos perfectos ante Dios, o con el cielo ganado por nuestra cara bonita, desplazamos la confianza que pertenece a Dios, que tenemos que poner en Dios, y la enfocamos en nosotros. Nos autoidolatramos. Y a veces la soberbia va en líneas muy finas que parece que ni nos damos cuenta. Y ahora vamos a mirar al otro hombre de la parábola, el recaudador de impuestos, o el publicano. No era, como decía antes, un simple pecador. Era un pecador traidor, y encima ladrón. Este publicano intenta comunicarse con Dios, ¿cómo? Desde el conocimiento de su pecado. No tiene nada que esconder, lo sabes, Señor, ¿no? Y como dice el Salmo, y con un corazón contrito y humillado ante Dios, le pide clemencia. Señor, ten compasión de mí, Señor, que es que estoy roto, estoy hecho pedazos, Señor, te necesito, ¿no? Y para Jesús es eso, es la fe del publicano que es consciente de su miseria la que le hace justo, pues sabe que es necesitado del amor de Dios y de su compasión. Bueno, él no es fe, él es Dios, pero bueno. Y que por sí mismo sabe que de ese boquete existencial en el que se encuentra no puede salir, necesita que le saquen de ahí. Es darse cuenta de que sin Dios estamos perdidos, estamos hundidos, ¿no? No es como... Esto no es una teoría que tú te aprendes, porque se puede aprender muy bien, correctamente. Pero si no lo experimentas delante de Dios, no es. Podemos ser como el fariseo otra vez. Y hay gente que se acerca o viene con el corazón del publicano, viene como una persona hecha mixto, reconociéndose rota delante de Dios, y viene a las iglesias. ¿Y qué pasa en las iglesias? Se les mira con prejuicio, con rechazo, se les mira desde un podio. No puede ser eso, ¿no? En vez de tenderle la mano y mostrarle compañerismo del que estamos en el camino, haciendo el seguimiento a Jesús, haciendo ese camino de discipulado. Pues mira, yo voy por aquí. Venga, vamos. ¿No? Y hay que, no, es que se tienen que arrepentir, ¿no? Pero tú qué sabes, o yo qué sé, del momento en la vida que está cada persona, de qué está tratando Dios en la vida de cada uno. Arrepiéntete tú por pensar mal, ¿no? Por juzgar, por prejuzgar, que a ti no te toca hacer eso. Te toca recibir y acompañar, lo otro no. Las iglesias de santurrones soberbios, que se creen con más derechos que otros, si eso es una iglesia, eso no es la iglesia de Cristo. Esos son espacios insoportables y por ese tipo de actitud son espacios anticristos, porque no están a favor de lo que Cristo quiere, ¿no? ¿Con quién te comparas? ¿O con quién me comparo? ¿Y para qué me comparo? No te pongas a medir lo que tú vales en comparación con otras personas. Ni por pureza moral. Venga, hombre, ponte un espejo. Ni por pureza moral, ni de doctrina, ni de nada. Si haces eso, te estás desenfocando del verdadero evangelio. No te compares. Acompaña. Acompaña. Seamos como el publicano. Y no me refiero, venga, seamos pecadores. No, seamos como el publicano que tiene un alma que ya se ha cansado de aparentar o de fingir que está bien. No estoy bien. Un alma que se atreve a decir delante de Dios, te necesito. Sé propicio, se daba golpes en el pecho, sé propicio a mí, que soy pecador, que estoy mal. Y las dos actitudes, la del fariseo y la del publicano, pueden estar con toda facilidad dentro de nosotros, incluso en un mismo día. Por eso tenemos que autoanalizarnos continuamente y mirar a las demás personas con gracia, con empatía espiritual,
como digo, con compañerismo por este peregrinaje por la vida, peregrinaje de seguimiento a Jesús, camino de discipulado. Qué importante es la ortodoxia, ¿verdad? Una doctrina correcta, una enseñanza correcta. Pero es que una enseñanza, por muy buena que sea, por muy correcta que sea, sin humildad, sin compasión y sin gracia, ya la estás liando, ya la estás transformando. Ya se convierte, yo qué sé, en soberbia, en idolatría. Una doctrina correcta, sin compasión, sin gracia, se puede convertir en un Satanás, es decir, en un adversario del Evangelio. Y sé que es fuerte lo que estoy diciendo. Y este buenista Jesús que se atreve a justificar por la gracia al pecador, ahora en nuestro templo, que no es de piedra, sino que es el templo interior de cada uno, donde habita su espíritu, nos invita hoy a varias cosas. Nos invita a saber que en Él tenemos un refugio confiable, que Él nos va a aceptar y nos va a abrazar en la fe, aunque seamos muy torpes para pedir su perdón, aunque no nos salgan las palabras. Él mira la actitud y nos acoge. Nos invita a saber que hay cosas y que hay actitudes que tenemos que dejarlas a un lado, como esas actitudes de superioridad. Y nos invita a dejarnos de compararnos con otras personas, o incluso dejar de compararnos con otras iglesias, con otras denominaciones, con otras comunidades. No, ¿vale? Y nos invita a alejarnos de esa autojustificación y de la autoidolatría que puede ser muy sutil cuando nos la damos de súper espirituales. Cuidado. Aquí somos, y lo digo hoy que estamos celebrando la Reforma Protestante, somos, como he dicho otras veces, simul justus et peccator, a la vez pecadores y a la vez justos. Somos pecadores y lo siento, amigo, lo siento, amiga, hermano, lo siento, pero lo vamos a hacer hasta el día en que nos muramos. Vamos a seguir pecando hasta el día que nos muramos. Pero somos unos pecadores redimidos, aceptados, acogidos por Cristo, que nos imputa su justicia y nos hace justos delante de Dios. No por nosotros mismos, que somos unos piltrafas, hasta yo soy un piltrafa, sino por sus méritos, por Él, por nuestro Salvador Jesucristo. Así que, Soli Deo Gloria.